Iniciamos la lectura bíblica bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 17, versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. También vamos a pedirle a mi hermano Nahum. Mi hermano Nahum, ¿me escucha? Mi hermano Nahum, para que esté leyendo la cita de Éxodo capítulo 34, versículo 27. Todos vamos a ubicarnos allí. Si mi hermano Nahum no puede leer y alguien quiere leer por él, por favor, infórmemelo con una mano arriba. Éxodo capítulo 34, versículo 27. Ok, mi hermano Emanuel puede hacer la lectura bíblica. Éxodo capítulo 34, versículo 27. Amén. Éxodo capítulo 34, verso 27. Dice en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Amén. Así, ¿alguien más que quiera leer? Deuteronomio capítulo 31, versículo 24. Levante la mano. Ok, mi hermano Nahum, se le da el derecho a la palabra. Deuteronomio, ¿qué? Perdón. 34, versículo, perdón, 31, versículo 24. Amén. Amén. Dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. ¿Solamente ese? Sí, solamente ese. Nuevamente. Leo nuevamente. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te glorificamos. En esta noche te damos gracias porque a través de esta plataforma nos permites nuevamente reunirnos. Reunirnos para no solamente formarnos a través de esta materia, sino para compartir como tus hijos, como tu pueblo, en la formación de esta cátedra, técnicas de estudio dentro de la materia o dentro de la carrera de teología. Ahora, vamos a hablar sobre estos versículos bíblicos, cuál es la importancia de la escritura, del registro escrito de la información. La importancia de que la escritura sea exacta y se mantenga correcta, es decir, que sea un fiel mensaje original, radica en varios pilares doctrinales. Entonces, la primera es, por favor, silencien su micrófono. Gracias. Entonces, el primer pilar es, por supuesto, la preservación de la verdad. A través de la escritura se nos permite recibir un mensaje sin alteraciones a través del tiempo. Entonces, lo que la escritura dice no se puede negar ni invalidar. Entonces, el motivo de que Dios le diera a Moisés la orden de registrar en un libro todos los acontecimientos que nosotros leemos, escudriñamos y desglosamos de las escrituras es este fin,
que Él transmita un mensaje fiel desde su origen hasta que se cumpla su objetividad. Ahora, vemos que en las escrituras, todas estas se registran, por supuesto, con inspiración divina, sin ninguna inerrancia. Como nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para corregir, para instruir, por lo que su precisión es vital para que el creyente esté enteramente preparado. Ahora, otro pilar dentro de la importancia de mantener el registro escrito sin inerrancia es evitar malinterpretaciones, es decir, que en términos prácticos la escritura correcta evita que se cambie el sentido de lo que Dios desea expresar, asegurando el mensaje de salvación y las leyes morales que permanezcan intactas. Ese era el objetivo de que Moisés llevara ese registro. Ahora, también un pilar de la escritura sin inerrancia es el testimonio permanente, es decir, que lo que está escrito en las escrituras, en nuestra Biblia, es algo aprobado por Dios, porque Él se encargó de su registro y que para nuestra ventaja nos permite estar en ellas constantemente o permanentemente, registrar a través de la lectura esa información en nuestra memoria. Entonces, Dios mismo dio el ejemplo, mis hermanos, al escribir, por ejemplo, los 10 mandamientos con su propio dedo en las tablas de piedra, subrayando que su voluntad debe ser inmutable y comprensible para todas las generaciones. Es decir, que la escritura correcta y eficaz es de suma importancia. ¿Quién nos enseñó eso? Pues Dios. Entonces, el tema de hoy de nuestra 6ª clase en técnicas de estudio son técnicas de redacción. Estas técnicas de redacción son las que nosotros aplicamos para representar investigaciones variadas, bien sean trabajos escritos, dentro de los cuales se pueden clasificar monografías, biografías, ensayos o análisis. El fin de estas técnicas de redacción es informar sin inerrancia. No debe haber ningún tipo de error a la hora de transmitir una información teórica. Ahora, ¿qué tipo de redacción puedo utilizar? Dentro de las más comunes o más practicadas a lo largo de nuestra experiencia como estudiante, estoy segura que algunos de ustedes alguna vez han hecho un trabajo escrito. Esos trabajos escritos, bien, está bien, el pulgar arriba, eso está bien, muy bien. Entonces, dentro de los trabajos escritos que hemos hecho, bien sea en escuela o en el liceo o en la universidad, cada uno de ellos tiene una instrucción y una normativa. Y es que de acuerdo a la intención de la información que se nos solicite, debemos respetar la norma. Si voy a hacer un trabajo escrito, no es lo mismo que un ensayo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, saliéndome del tema, no se preocupen aquellos hermanos que no puedan estar
hoy o que tenga mala señal, porque gracias a Dios esta clase se está grabando y se les voy a reenviar por el grupo para que la puedan ver las veces que quieran. Amén. Entonces, comenzamos hoy la clase de técnicas de redacción. Estas técnicas de redacción se las voy a explicar teóricamente. Y es por la sencilla razón de que durante la carrera de teología, usted debe realizar algunas de ellas. Así como les di la práctica de mapas mentales, porque a lo largo de la carrera siempre se nos va a solicitar de que hagamos un mapa mental, o tal vez a nivel personal o a nivel familiar también les toca hacer un mapa mental, porque estas son las técnicas de estudio más utilizadas. Mapas mentales, mapas conceptuales, trabajos escritos, ensayos, análisis. Entonces, vamos a comenzar con la teoría. Voy a compartir la diapositiva de la clase de hoy. Ok, por favor, confírmeme si pueden observar. Gloria a Dios. Ok, comenzamos. ¿Qué son las técnicas de redacción? Las técnicas de redacción. En el contexto de las técnicas de estudio, las técnicas de redacción son los procesos y herramientas que permiten estructurar, organizar y expresar el conocimiento de manera escrita para facilitar el aprendizaje y la comunicación académica. No solo se trata de escribir correctamente, sino de una herramienta de pensamiento que ayuda a internalizar conceptos, mejorar el análisis crítico y organizar ideas de forma lógica. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuáles son las funciones principales en el estudio de dominar estas técnicas de redacción? Pues bien, la principal función de las técnicas de redacción son, por supuesto, que la asimilación de información, porque ellas nos ayudan, ellas permiten o son la ayuda para adueñarse de las nociones de un campo de estudio, porque obligan al estudiante a procesar y reformular la información teórica a través del trabajo que va a realizar en la escritura. Otra de las funciones es la claridad del pensamiento, ya que al redactar exige primero ordenar los componentes de las ideas, lo que mejora la comprensión de temas complejos. También
Una de las funciones de estas técnicas, por supuesto, que es la comunicación efectiva. A través de la comunicación efectiva se garantiza que el lector comprenda con precisión lo que el estudiante está transmitiendo. Mayormente las técnicas más utilizadas durante los años del liceo eran trabajos escritos. Recordemos que los trabajos escritos llevaban su portada, la introducción, el índice, el desarrollo, la conclusión, la bibliografía y el anexo. Esta es la parte del trabajo que se le llama cuerpo del trabajo o estructura de un trabajo. Entonces, recordemos que la portada es la presentación externa del trabajo de investigación. En esa portada, así, detallamos el nombre de la institución educativa donde el estudiante lleva a cabo sus estudios. En esa portada se coloca el nombre de la institución, el nombre de la materia, el nombre del profesor, el nombre o el tema que lleva el título de investigación de ese trabajo. También encontramos luego de la portada la introducción. En la introducción se da... Dios le bendiga, hermana. La diapositiva no se ve la diapositiva. Usted ruede la imagen para que usted pueda ver la diapositiva porque sí están proyectadas, sí se están compartiendo. Entonces ruede usted la imagen que tal vez usted es el que no la ha bajado para que pueda verla en su celular. Amén. Lo demás que sí ven, confirmen para que mi hermano vea que las diapositivas sí se están proyectando. Ok, entonces continúo con la introducción. En la introducción damos un breve inicio de la introducción del tema, de tal manera que en mi introducción pueda dar detalles leves de el desarrollo del tema del trabajo. ¿Cuál es el objetivo de la introducción? Enganchar al lector. Debe ser una información breve de lo que el trabajo va a desarrollar para que el lector sepa de qué va a tratar el trabajo, se interese y continúe leyendo el trabajo. Luego tenemos el desarrollo, que es donde se desglosa toda la información a través de la representación de títulos y subtítulos que el trabajo va a representar. Concluimos el trabajo de investigación dando una breve conclusión que me permite cerrar el tema investigado. Ese trabajo debe estar sustentado por citas bibliográficas. Las citas bibliográficas son los lugares de donde yo extraje el contenido teórico para realizar mi investigación. Y en los anexos, que es donde nosotros representamos ilustraciones o tablas o gráficos que refuercen la investigación realizada. Ahora, técnicas y estilos comunes. Dentro de las técnicas y los estilos comunes de esas técnicas de redacción es porque en el ámbito académico o de estudio se suelen aplicar las siguientes modalidades. Número 1, redacción académica. ¿Qué es una redacción académica? Esta está enfocada en la objetividad y el uso de un registro formal y culto. ¿Qué quiere decir esto? Un registro de investigación bien elaborado, bien representado, pulcro, prolijo y organizado de tal manera de que el lector pueda discernir con facilidad la información. Ahora, dentro de estas redacciones académicas existen diferentes tipos de redacción, como es la descriptiva, la analítica, la de persuasión o crítica. Pero todos estos tipos de redacción
van enfocados para elaborar ensayos, informes de laboratorio o trabajos de investigación. Ese tipo de redacción se la señala el profesor. Si quiere un ensayo de carácter analítico o un ensayo de carácter descriptivo o persuasivo, así sucesivamente. Ahora, otras técnicas de redacción es la redacción técnica. Esta técnica se utiliza para comunicar información específica que ayude a realizar tareas o comprender sistemas complejos de manera directa y eficiente. También tenemos los procesos de textualización, que incluyen etapas de planificación, redacción de borradores y revisión constante para eliminar elementos superfluos y corregir la sintaxis. A través de estos procesos de contextualización, podemos elaborar en una etapa de planificación un antes, un durante y un después. Esto nos permite tener el control de la investigación que se está proyectando de un tema cualquiera. Ahora, al momento de ustedes redactar, deben tomar ciertas normas o recomendaciones. Esas recomendaciones para una redacción eficaz son las siguientes. Para que la redacción sea una técnica de estudio útil, se sugiere construir oraciones cortas, usar frases directas y de sintaxis sencillas para evitar ambigüedades. ¿Qué quiere decir eso? Sencillamente que utilices un léxico al redactar que sea de fácil y sencilla comprensión para el lector. También podemos organizar con jerarquía estas redacciones o estas oraciones. ¿Para qué? Para utilizar títulos y subtítulos o listas y viñetas para estructurar el contenido. Es más fácil si leemos un contenido detallado a través de viñeta o enumerados en una lista que facilitan a la vista la información que ver un concepto extremadamente largo, pegado, sin sangría, sin punto y aparte, sin una viñeta que me clasifique y me diferencie una oración de otra. Ahora, la parte de la impersonalidad. Es recomendable que cuando usted elabore un trabajo de redacción, procure no cometer el error de la impersonalidad. En estos trabajos debemos ser objetivos, porque así como el Señor nos enseñó que a través de las escrituras se lleva un proceso de registro sin errores, es decir, no hay inerrancia en el registro escrito, también cuando realizamos un trabajo de investigación descriptiva debe ser tal cual. En estos trabajos, la objetividad es importante porque se prefiere el uso de la tercera persona cuando se está dando un punto de vista personal. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a evitar al momento de redactar, escribir, en mi opinión, o yo opino. No. Se opina es la forma correcta de redactar. Se concluye o se comprende siempre en tercera persona. ¿Para qué? Para que el lector centre su atención en el objetivo de estudio y así pueda finiquitar la comprensión de la conceptualización de esa información. Ahora, cuando estamos redactando, también es importante la revisión en voz alta. La técnica útil para identificar fallos de ritmo, coherencia o informalidades en el texto.
Muchas veces cometemos los errores hasta que lo aprendemos y lo superamos de hablar pronunciando equivocadamente las palabras. Y hay personas que también escriben tal cual como hablan. Es por eso que es importante siempre la revisión en voz alta de lo que leyó para que usted mismo al escuchar se dé cuenta de las incoherencias que cometemos al momento de redactar. Entonces, para mí, mi punto de vista de lo que escribí y analicé puede que esté bien, pero ahora al momento de tomar el celular y grabarme oralmente lo que estoy leyendo, que fue la producción escrita que hice, me daré cuenta si tiene coherencia lo que escribí para que un lector comprenda de forma fácil la información que se le está transmitiendo. Ahora, ya hablamos de la importancia de las técnicas de redacción. Ahora vamos a la obra. ¿Cómo construimos estas técnicas de redacción? Entonces, a diferencia de otras técnicas de estudio, vamos a hablar de 4 tipos de técnicas de redacción muy importantes para un estudiante. Estas 4 herramientas varían principalmente en su objetivo, en su descripción, en lo que narra o en lo que argumenta y en el nivel de subjetividad del autor. Y antes de comenzar hablando de las 4 técnicas de estudio de redacción que hoy va a desarrollar esta materia, vamos a hablar de la presentación escrita de esas técnicas. Ahora, acá en la lámina observamos una imagen de una hoja. Esta hoja nos refleja la importancia de los márgenes que deben tener. ¿Me escuchan todos? Hay un poquito de interferencia. Entonces, la importancia, como dicen, la elegancia y la categoría marca la diferencia. Y es así. No es lo mismo presentar un trabajo prolijo, organizado, ordenado y estructurado que un trabajo sin ninguna norma de estética. Ahora, los márgenes son estos recuadros o esta distancia en blanco que marca la imagen aquí de la hoja. La pueden observar al lado izquierdo. Allí vemos una numeración en centímetros. Entonces, a la hora de usted escribir un trabajo en una hoja blanca, es necesario que desde el borde de la hoja hacia el centro de la hoja, usted respete un margen en blanco para que el trabajo quede organizado, sea estético y aceptable a la vista del lector. Tenemos el margen superior con 1 centímetro de 2.54. Un margen derecho con la misma medida, igual izquierdo, igual inferior. Tenemos un interlineado de 2 y una sangría de 1.27 centímetros. Todo esto es medible con la página de la computadora. Ahora, en la letra de que vayamos a escribir en la computadora, a elección, puedo señalarle la letra Times New Roman en su numeral número 12 o en el tipo de letra llamada Arial, ¿ok? En su numeración número 11. Yo prefiero comúnmente siempre utilizar Times New Roman en su numeración número 12. ¿Qué es eso? Pues esa es
la escritura en la que yo transcribo mis documentos en la computadora. Ahora, ¿para qué se usan los márgenes? Los márgenes son fundamentales para garantizar que un documento sea legible, profesional y apto para un manejo físico o digital. Así como en las escrituras, Dios enseñó que se debía llevar el registro para memoria, para que constantemente pudiéramos revisar y recordar las promesas de los pactos de Dios. Así un trabajo escrito tiene la funcionalidad, ¿verdad?, de transmitir una información. Entonces, su función principal es delimitar el área del contenido y separarla de los bordes de la página. Por supuesto que esto le da elegancia, pulcritud al trabajo y sobre todo formalidad. Entonces, las razones principales de su importancia es la legibilidad y el enfoque. ¿Qué es esto? Pues esto es que ayuda a que el ojo y la mente no se distraigan, definiendo claramente dónde empieza y termina cada línea del texto que va a leer. Profesionalismo, sí. Un diseño con márgenes adecuados crea una apariencia más limpia y organizada. Esencial en contextos académicos y laborales. Es una zona de seguridad porque evitan que información importante quede demasiado cerca del borde, previniendo que el texto se corte durante la impresión o se oculte al encuadernar. Entonces, respetar esa distancia entre el borde de la hoja y el inicio de la escritura me permite a mí poder engrapar las hojas sin que ésta quede por encima donde está la escritura o encuadernarlo. Entonces, esta es la importancia de usar márgenes de borde para la escritura en una hoja. También tienen un uso práctico porque ellas permiten sujetar el documento o pasar las páginas sin tapar el texto con los dedos y dejan espacio para anotaciones o correcciones manuales futuras. También nos brindan un margen de estandarización porque ellas facilitan el cumplimiento de formatos oficiales como las normas APA que exigen márgenes de 2.54 centímetros, es decir, 1 pulgada en todos los lados. Ahora, entramos a las 4 técnicas de estudio de redacción que hoy vamos a desarrollar. Estas 4 técnicas de estudio son las más utilizadas comúnmente a nivel académico y son la monografía, el ensayo, el análisis y la biografía. ¿Qué es una monografía? Ahora, la monografía es un arquetipo como un fotógrafo que describe un propósito de informar. Ella se describe a través de capítulos. Tenemos también el ensayo, que es un arquetipo tipo abogado. Es una información que se transmite para convencer o persuadir. Por favor, silencien sus micrófonos. Tenemos el análisis como arquetipo en cirujano. ¿Qué quiere decir esto? Que explica o dice. La clave aquí es la disensión. Y la biografía como arquetipo, el notorio. Su propósito es narrar, registrar. La clave acá será la cronología. Ahora, ¿qué es una monografía? La monografía es una técnica de estudio que se utiliza para la descripción teórica completa
y sistemática sobre un tema específico. Su valor como técnica de estudio radica en la recopilación exhaustiva de información existente sin necesidad de aportar hallazgos originales. Sencillamente investigo e informo lo que investigué. La diferencia es que lo voy a representar a través de títulos y subtítulos, cada información relacionada a ese mismo tema. Ahora vemos el ensayo. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo, por eso le dije, es de tipo abogado. El tipo de abogado quiere decir que la información que se va a presentar no es para informar. La información que se va a presentar en un ensayo es para convencer o persuadir al lector que acepte mi postura o mi punto de vista relacionado a un tema específico. Ahora, ¿qué es un ensayo? Un ensayo es un texto donde el autor expone su visión personal y la defiende con argumentos. A diferencia de una monografía, un ensayo no busca hacer una recopilación neutral de información, sino llevar al lector que está leyendo mi idea redactada a través del ensayo a que realice una reflexión crítica fundamentada desde mi punto de vista. Ahora, el análisis. El análisis es otro tipo de técnicas de redacción muy diferente a la monografía y al ensayo. Su tipo es desglosar, abrir el tema, detallarlo, separarlo, tal cual como hace un cirujano. Abre, separa, desmenuza un tema para llevar al lector a la interpretación y explicar esa información desde su punto de vista. Ahora, ¿en qué consiste un análisis? El análisis consiste, mis hermanos, en separar los elementos de un objeto de estudio para entender su funcionamiento o su significado. En el ámbito académico implica interpretar y explicar la información para responder a preguntas específicas. Si yo les pido que hagan un análisis breve sobre la importancia de la escritura de la Biblia inspirada por el Espíritu Santo, de seguro usted me dirá que el objetivo de escribir las Sagradas Escrituras inspirada por el Espíritu Santo es que en sus 40 escritores haya el mismo flujo de redacción sin retrasarse o adelantarse, de manera que lo que se inició desde un principio se continúe hasta el fin. Entonces, así llegamos a lo que es la biografía. ¿Qué es la biografía? Este es un arquetipo de redacción notorio. El propósito es narrar un registro cronológico de una información importante. ¿De quién? Pues este tipo de redacción se centra en los sucesos relevantes de la vida de un individuo para comprender su personalidad, el contexto histórico donde llevó a cabo su vida, con la finalidad de diferenciar de la autobiografía, como se escribe en un tercer, basándose de la investigación. Entonces, biografía habla de la vida de alguien, mientras que la autobiografía es yo hablando de mi vida. Estos 4 tipos de técnicas de redacción son los más aplicables
al área académica. Ahora, objetivos principales de esto. El objetivo principal de una monografía es informar y describir a fondo un tema. Su enfoque siempre va a ser objetivo. ¿Basado en qué? Recopilar información documental. La estructura común de una monografía es introducción, desarrollo y conclusión. Mientras que una biografía narra la vida de una persona. ¿Me escuchan? El enfoque de una biografía es cronológico y testimonial. Y la estructura común de una biografía consta de información del nacimiento, los hitos, logros y muerte de un personaje. Por ejemplo, si hablamos de la biografía de nuestro Señor Jesucristo, diríamos que nació en Belén de Judea. Hablaríamos de los hitos, de aquellas enseñanzas que fue mostrando en lugares diferentes durante el ministerio terrenal, lo que hizo en esos lugares. Y los logros y la muerte de este personaje. Ahora, si hablamos de un análisis, el objetivo principal de un análisis es interpretar y explicar los datos o parte de un todo de una información. Acá, quien realiza un análisis debe ser una persona altamente crítica porque debe desglosar la información y presentarla a través de datos e interpretaciones y discusiones. Esa es la forma como él va a estructurar un análisis. Si hablamos de un ensayo, el objetivo principal de un ensayo, como se lo dije anteriormente, es defender una idea o una postura personal. Es por eso que un ensayo es de carácter personal. Acá, en este tipo de técnicas de redacción, sí se permite redactar de manera subjetiva y reflexiva. ¿Cómo se presenta la estructura de un ensayo? Se presenta a través de la argumentación y la síntesis. Ahora, comenzaremos a ver la diferencia entre estos 4 tipos de trabajos. La monografía es una investigación exhaustiva. Se presenta con una visión completa. No es un resumen. Es una visión completa de un tema en específico. Si yo les mando a hacer una monografía sobre la Biblia, usted me tiene que hablar todo lo que usted pueda indagar que sea de suma importancia revelado en relación a la Biblia. Mientras que si le mando a hacer una biografía de la vida de Cristo, usted se va a centrar única y exclusivamente en Cristo, en su nacimiento, en su crecimiento, en su desarrollo, en todo lo que hizo desde que nació hasta que murió y resucitó. Y lo que se espera en eventos futuros de su personalidad como Mesías y Salvador de la humanidad. Ahora, si les hablo o les solicito hacer un ensayo, es relacionado a una idea. Por ejemplo, si yo les pido, háganme un ensayo relacionado a la figura de Jesús como hombre, debo direccionar esa investigación enfocada en ese tema. Compruébeme a través de un ensayo si Jesucristo fue hombre. Entonces usted se va a enfocar en ese ensayo a demostrarme su punto de vista del tema, si Jesús fue hombre completamente. Ahora, allí yo le puedo permitir en la redacción que usted sea subjetivo, que usted
me incline a través de su redacción y de su postura, ¿verdad? La idea que usted me quiere transmitir a través de ese ensayo. Es decir, que usted me puede hacer reflexionar si yo soy una persona incrédula a través de su investigación. Ahora, si le solicito que me haga un análisis escrito sobre la unión hipostática de Cristo a través de un análisis escrito, usted se verá obligado en investigar lo que se refiere a las dos naturalezas de Jesús, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Allí, en ese análisis escrito, usted va a descomponer críticamente estas dos posturas, porque Jesús fue hombre completamente y porque fue Dios completamente unido en la unidad hipostática, dando prueba veraz de que fue obra del Espíritu Santo su nacimiento y que durante toda su vida terrenal, humana, en él yacían las dos naturalezas. Naturaleza carnal, es decir, nació por la vía común del nacimiento del hombre, creció, sentía, padecía igual que el hombre, murió como los hombres, pero era divino porque siendo en la naturaleza de hombre, antes de morir y de resucitar, tenía el control sobre los elementos naturales, tenía el control sobre el mundo espiritual, porque podía, o pudo, mejor dicho, demostrar que tenía el poder para resucitar a los muertos. Y divinamente, porque también entregó su vida y él mismo la tomó. Entonces, un análisis escrito es descomponer la información estudiando, ¿verdad? Las relaciones en estas dos naturalezas, dándole significado a cada una para comprobar que Jesús era completamente hombre y completamente Dios. Debemos corregir esa postura de hablar que Jesús era 100% hombre y era 100% Dios, porque entonces diríamos que Jesús tenía un 200%. No, él era enteramente hombre y enteramente Dios. No faltó nada en su naturaleza humana ni en su naturaleza divina, y por eso él es el Salvador del mundo. Acá vemos entonces la diferencia en estos 4 tipos de técnica de redacción. Ahora vamos a ver la estructura sistemática del cuerpo de una monografía. ¿Qué debe llevar una monografía? Pues bien, como les dije, una monografía es un tratamiento exhaustivo y crítico de un tema delimitado. ¿Qué debe llevar? El elemento número 1 de una monografía es la portada. El elemento número 2 es la introducción, donde usted va a hacer una introducción sobre el problema o los objetivos que se van a tratar en esa investigación. El desarrollo de la investigación representado a través de capítulos, que serían los títulos o los subtítulos de la información teórica para que el lector pueda leer la información organizadamente. Esto debe estar bien alineado a través de la organización. Lo que va centrado, lo que va a la izquierda, el tipo de letra, el interlineado, todo esto se lo da la computadora. Pero si lo vamos a hacer de manera manual, también debe estar organizado por títulos y subtítulos. Eso se los da la información que usted investigue. ¿Ven? Tenemos acá la parte de la discusión, que es la interpretación de lo que usted investigó. Eso es el resultado de la investigación que le va a permitir a usted construir sus conclusiones para que pueda finalizar la investigación. Amén.
Así entramos a el ensayo. ¿Qué es un ensayo? El ensayo es el arte de la persuasión. En un ensayo se expone, se analiza y se examina para persuadir o invitar a la reflexión sobre una postura personal al lector. Un ensayo tiene una redacción unida en la cual se inicia con una breve introducción. Luego de esa introducción, en el mismo o en la misma estructura, se presenta el desarrollo. En ese desarrollo, usted da la idea principal del cual trata el título de ese ensayo. Puede utilizar citas de libros o posturas de otros autores. Y finalmente concluye dando en su conclusión afirmaciones o negaciones de la pregunta principal con la cual usted inició su redacción del ensayo. Vamos a explicar esto con más detalle. Acá vemos el cuerpo del ensayo. Por ejemplo, el ensayo es la persuasión. Es decir, que yo en un ensayo voy a presentar pruebas escritas que avalan mi punto de vista de un tema en específico. Por ejemplo, si yo coloco el ministerio de Jesús, un cambio de paradigma social y espiritual. Acá en el ensayo se coloca el nombre del título de mi ensayo, que sería el ministerio de Jesús, un cambio de paradigma social y espiritual. Luego del título, realizo una redacción seguida, tal cual como la vemos aquí. Una redacción seguida. Título y desarrollo de ese título. En este desarrollo de este título, se va a narrar o escribir lo que yo quiero informar de mi título. Entonces, cuando yo les pida que hagan un ensayo, no me van a hacer una portada aparte, ni el título, la introducción debajo del título, no, todo es una redacción completa. Título y explicación de mi punto de vista de ese título. ¿Qué hablo yo aquí en este título, en este desarrollo de este ensayo? Pues, ¿quién fue Jesús? ¿Cómo fue su ministerio? Y cómo influyó social y espiritualmente en la humanidad. Todo en un escrito corrido. ¿Qué diferencia esto? Que un ensayo tiene en sus primeras líneas una pequeña introducción que me habla del título. En este caso sería que yo les diga en la introducción quién fue Jesús. Luego en el desarrollo les explico cómo fue el ministerio de Jesús y en la conclusión cómo finalizó ese ministerio de Jesús. Entonces, un ensayo nos permite informar un punto de vista personal en vías de que mi lector reflexione su pensamiento a través de mi punto de vista y yo lo pueda convencer. Sí, Jesús cambió socialmente y espiritualmente a la humanidad. Ahora entramos a lo que es la biografía. La biografía es la narración cronológica, es decir, un relato de acontecimientos desde el nacimiento hasta el legado final de un ser humano. Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de nuestro Señor Jesús,
si ustedes van a realizar una biografía de Jesús, deben iniciar hablando de sus primeros años, cómo fue su concepción, quiénes fueron sus padres, dónde nació, dónde creció. Ustedes dan todos esos detalles. Eso forma parte del nacimiento, la familia y la formación como adulto. Luego me van a hablar en la biografía de Jesús de su ministerio. Allí ustedes van a desarrollar toda la etapa adulta, todo lo que hizo, todo lo que ocurrió a su paso en esas ciudades donde él llevó el mensaje del evangelio. Y finalmente cierran la biografía explicando el impacto que dejó su vida en la sociedad, dónde murió y cómo resucitó y los eventos futuros que se esperan que él lleve a cabo. Entonces, la regla de oro de una narrativa debe ser siempre en tercera persona. ¿Cuál es el formato de una biografía? Si hablamos del nacimiento, debemos siempre señalar el lugar donde nació. Nació en Nazaret, donde llevó a cabo su ministerio, en Galilea, cómo fue su vida pública, cómo fue su muerte, siempre haciendo la observación de estos detalles de manera cronológica. Vean acá, como en la lámina, nos muestra una fecha de 6 a 4 años antes de Cristo. Acá, 30 años después de Cristo o 33 años antes o después de Cristo. Tenemos que señalar que estos eventos de su vida fueron a cabo en la fecha tal. ¿Okay? Pero siempre llevando el orden cronológico desde el inicio hasta el fin. Recordemos que la historia humana se dividió en dos luego de la resurrección de Jesús. Año 0 comienza después de Jesús y antes de ese año lo que ocurrió antes de que él muriera y resucitara. Por eso que cuando vemos esta sigla A.C significa antes de Cristo y DC después de Cristo. Antes de su muerte y de su resurrección. Entonces, ¿cuándo nació? ¿Cuándo murió? Siempre llevando la línea del orden jerárquico de la numeración. Ahora, ¿cómo es la anatomía de una biografía? Se puede iniciar así. Jesús nació en Belén de Judea, hacia el final del reinado de Herodes el Grande, se crió en la aldea de Nazaret. Estos son datos históricos. Ahora, el tono de esta redacción se puede explicar. Hacia los 30 años fue bautizado en el río Jordán. Su ministerio duró aproximadamente del 30 al 33 después de Cristo. Se puede contar esa fecha a nivel cronológico. Ahora, ¿qué diferencia hay o qué choque de estilos de redacción hay entre un ensayo y una biografía? Ok. Una misma persona puede hacer estos dos trabajos. Lo que tiene que estar claro es en la forma de cómo redacta. Entonces, el mismo sujeto con dos enfoques. En el ensayo, el objetivo es convencer al lector la opinión del que está redactando. Y en la biografía es sencillamente informar el personaje, dónde nació, dónde murió, qué hechos hizo durante su vida y qué importancia dejaron esto para la humanidad. La clave de un ensayo es argumentar, argumentos de inclusión que convenzan al lector. Mientras que
en la biografía es sencillamente narrar hechos registrados de manera cronológica. El análisis escrito, como les explicaba anteriormente, una disección. La disección de esta técnica de estudio es separar las partes de un todo para entender su función. Dentro de las técnicas de estudio y redacción, el análisis es el proceso de descomponer un texto en sus partes fundamentales para entender cómo funciona, qué dice y con qué intención fue escrito. A diferencia de una lectura rápida, el análisis busca examinar la estructura y el contenido y la relación entre las ideas para generar un conocimiento profundo sobre el tema. Ahora, ¿cuáles son los pasos a realizar para un análisis efectivo? Por supuesto, una lectura analítica. Leer detenidamente busca el significado de cada párrafo y término desconocido. Cuando nosotros utilizamos un análisis, pues mayormente cuando realizamos un bosquejo para una posible predicación o una enseñanza de la Biblia, debemos hacer un análisis profundo de un versículo o un capítulo bíblico. A través de ese análisis se nos revela, descomponiendo palabra por palabra, investigando su significado, el contenido de una enseñanza o una predicación. Entonces, esta técnica mayormente la utilizamos en nuestro diario vivir. Ahora, subrayado y anotaciones. Cuando realizamos un análisis, es importante que al leer el texto subrayemos con un resaltador algunas oraciones de la teoría que vamos a realizar el análisis. Entonces, eso nos permite destacar las palabras claves y las ideas más importantes para facilitar la segmentación del contenido. Así podemos identificar de la estructura y determinar si el texto es narrativo, descriptivo o argumentativo y cómo se distribuye la información para posteriormente interpretarlo, extrayendo las conclusiones basadas en las relaciones encontradas entre las partes de ese texto que ya hemos leído, ya hemos analizado, ya hemos subrayado y que nos dedicaremos a desmenuzar. Las tres estructuras o las tres verdades presentes en estas técnicas de redacción. Mi hermano, ¿me escuchan? Están como calladitos. Ok. El ensayo. El ensayo es de orden subjetivo. Aquí se vale mi punto de vista, mi opinión. Porque lo que yo quiero es convencerlo a usted de que usted reflexione y que usted se incline hacia una postura positiva sobre mi punto de vista, por ejemplo, de que Jesús logró un cambio en la sociedad humana. Mientras que si hago dentro de estas tres verdades un análisis, ocurre con el enfoque de yo desmenuzar esa información para ver qué veracidad tiene. ¿Amén? Esto, por supuesto, es un fenómeno sociológico. Y si realizamos una biografía, esta tiene un enfoque estéril, que quiere decir que sencillamente yo transmito la información y no tengo que esperar que, a diferencia de un análisis o un ensayo, usted se convenza de mi punto de vista o que usted reflexione sobre la información que le estoy desmenuzando a profundidad. Sencillamente una biografía para yo informar y que usted se entere netamente teórica de la información. Entonces, el mismo cerebro, la misma información, tres realidades distintas dictadas por un formato.
A través de este cuadro comparativo, vamos a ver cuál es la finalidad de estas 4 técnicas de redacción. ¿Qué busca la monografía? Busca informar a fondo un tema específico. Se presenta a través de capítulos. Esos capítulos los podemos llamar también títulos o subtítulos. Un ensayo. ¿Qué busca un ensayo? Convencer al lector y que reflexione sobre mi punto de vista. ¿Cómo se presenta? A través de una tesis, es decir, una redacción personal de un punto de vista elegido por el autor. Una biografía lo que busca es narrar una vida de una persona, pero llevando esa organización de esa información de manera cronológica, es decir, respetando el orden del tiempo. Y en el análisis es explicar el por qué, la disección. Separar, analizar, desglosar para llevar la clave de la información de lo que se presentó. Ahora, todas estas investigaciones o todas estos tipos de técnicas deben salir de algún lugar. Y todo trabajo de investigación debe reflejar la fuente de donde se extrajo la teoría. Acá les muestro la forma correcta de cómo ustedes deben registrar esa fuente o esa lista de referencia. Entonces, si usted va a presentar una lista de referencia en un trabajo escrito, por supuesto, para redactar una lista de referencia correctamente, lo más importante es seguir el estilo de citación. Y ese estilo de citación lo podemos tomar del formato APA, que es el que mayormente se utiliza a nivel mundial, porque a través de estas normativas, estas reglas que este manual nos facilita, nosotros podemos llevar estas referencias y es entendible a nivel mundial porque es una regla del orden de la escritura de las citas textuales de donde se trae la información. Por ejemplo, acá vemos varias referencias. La primera referencia es llamada la Biblia de Jerusalén. Se coloca el nombre del libro, el año, la editorial. Si es un autor personal, se coloca primero el nombre, las iniciales de su segunda de su nombre y su apellido, el año, el nombre del libro que el autor escribió, el nombre de la editorial que avaló la recopilación de ese libro, o en este caso aquí, igual. Entonces, es importante que usted sepa esto porque a la hora de realizar una cita o reflejar las citas o las referencias bibliográficas, usted tiene que hacerlo de esta forma. ¿Para qué se hace esto? Para que su trabajo de investigación, su redacción tenga una estructura, una comunicación a nivel general. Que si usted pueda montar su trabajo de investigación a nivel de internet y si usted vive en Venezuela y lo leen una persona que vive en Colombia, a través de aplicar las normas APA, los formatos textuales son entendidos a nivel mundial porque esto es una normativa, una regla, pues. Entonces, la estructura es una comunicación porque nos permite dominar las normas APA y los formatos textuales. No es una burocracia, es una arquitectura intelectual, es una buena estructura porque permite que ideas complejas sean comprendidas con claridad. Ahora, ¿qué son las normas APA? Las normas APA son las siglas de la Asociación Americana de la Psicología.
ella se refiere a un conjunto de normas y directrices diseñadas para estandarizar la comunicación académica, facilitando una redacción clara y precisa para todos se puedan regir por esa medición. Entonces, originalmente estas normas fueron creadas en 1929 para las ciencias sociales y del comportamiento. Hoy es el estilo de citación y formato más utilizado en el mundo porque nos permite presentar trabajos de investigación como tesis o artículos científicos en diversas disciplinas. Entonces, ¿para qué sirven esas normas APAS? Pues sirven para evitar plagios, uniformidad y claridad a la hora de presentar los trabajos. ¿Por qué? Porque ellas nos ayudan o ayudan a los autores a presentar sus ideas de manera organizada y previsible, permitiendo que el lector se concentre en el contenido y no en el formato. Dominar estas normas APA a la hora de nosotros realizar nuestro trabajo en computadora nos van a garantizar un trabajo aprobado, sin inerrancia, acepto a los humanos y que van a clarificar la información de una manera prolija. Entonces, la clase de hoy trataba sobre las técnicas más utilizadas a nivel de redacción. Existen muchos tipos de técnicas, pero dentro de los que son para ser evaluados, estos son los más aplicables como un profesor. Realiza un ensayo, realiza un trabajo escrito, una monografía, o un análisis, o una biografía. Por ejemplo, a la hora de ustedes estudiar teología, eso es lo que más se le va a pedir, es un análisis de la biografía de Jesús o de algún profeta, un análisis exhaustivo, un análisis descriptivo, un análisis analítico, por ejemplo, de los dones del Espíritu Santo. Entonces, ahí usted hace desglosa, lleva aquí la información para usted detenidamente presentarle al profesor lo que usted entendió sobre los dones del Espíritu. Pero si yo quiero, como profesora, medir el nivel de profundidad de su fe en relación a la personalidad de Jesús, yo le solicitaría que me realizara un ensayo crítico de, por ejemplo, la relación del Espíritu Santo en el creyente. Entonces, allí yo evaluaría el nivel espiritual relacionado a lo que usted me va a describir en su ensayo. ¿Por qué? Porque en el ensayo usted me va a dar su punto de vista de quién es el Espíritu Santo para usted. ¿Entienden? Entonces, son trabajos todos de redacción, pero con enfoques diferentes. Pero su fin, ¿cuál es? Transmitir una información sin errores. Una vez que usted domine y usted aplica este tipo de técnicas adecuado para la intención de la evaluación que se le van a hacer. Entonces, hemos finalizado con la teoría de la clase de hoy. Tenemos 4 tipos de trabajos de investigación para nosotros hacer una evaluación corta, pero necesaria. Sería bueno que ustedes realicen un ensayo corto sobre, puede ser el Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo que sea del Espíritu Santo? Ok, digo corto porque un ensayo, mis hermanos, es una redacción que mayormente se exige que su contenido no pase de más de 2 o 3 hojas de redacción. Pero es válido que usted me haga un ensayo
con una redacción de una sola hoja. ¿Por qué les sugiero que sea un ensayo? Porque a pesar de que es una de las 4 técnicas de redacción, es la más sencilla, es la más personal y es la más difícil. ¿Por qué es más difícil? Porque es allí donde usted como estudiante transmitirá un punto de vista personal, pero debe ir estructurado de manera correcta. Entonces yo voy a buscar un ensayo y se los voy a enviar para que usted vea cómo se hace, cómo se describe. El ensayo se coloca el título y se desglosa. El título, el Espíritu Santo. Usted dice introducción sin colocar el título después, introducción, no. Usted dice el Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad. Usted dice el Espíritu Santo está presente dentro de la divinidad de nuestro Dios. Esa sería la introducción. Luego vendría el desarrollo. Usted allí profundiza un poco más de él y cierra. Todo en una sola redacción, sin colocar introducción, desarrollo y cierre. No. El título sería el nombre del Espíritu Santo y desarrolla todo. Entonces, durante la experiencia que he editado esta materia, de los 4 trabajos, este es el trabajo que más difícil se le hace a los estudiantes. ¿Por qué? Porque es de carácter personal. Entonces, investigar para hacer una monografía es fácil, porque sencillamente me dicen todos los títulos que voy a investigar y yo investigo, escribo una introducción, una conclusión y terminé. Pero acá debo investigar, debo analizar y debo redactar con un lenguaje sencillo. ¿Amén? Mientras que en una biografía también me apego a las investigaciones, el contexto teórico, respetando el orden cronológico. Y también la utilidad de un ensayo es que le facilita a la hora de realizar una predicación, usted exponer su punto de vista a través de esa enseñanza e invitando al lector a recibir la información a manera de reflexión. Es decir, que usted a través de un ensayo puede convencer a una persona y ganársela para Cristo. Sigan enviando, por favor, los mapas mentales. Vuelvo a recordar. El mapa mental que yo les envié era sobre la oración. Y les dije que debían respetar la organización de los temas que yo les mostré. Solo iba a darle su punto o su toque personal con los dibujos. ¿Por qué hago esto? Porque a la hora de usted hacer un mapa mental, usted debe respetar los títulos que el profesor le dé o los puntos de exposición que el profesor le dé para que usted lo muestre en un mapa mental. Ahora, el mapa mental que ustedes me debían enviar era el que yo les hice, porque esto era para que usted practique. Ahora, el mapa que va a recibir la evaluación en su materia es el que les indiqué en el plan de curso. ¿Cuál es ese mapa? Dice, elabora un mapa mental sobre las ventajas y desventajas de las técnicas de estudio. Ese mapa tienen total libertad de hacerlo. Por eso les di la clase de que es un mapa mental y les di el modelo de la oración y les di todos los detalles, el color de las ramificaciones principales y las que se desprenden de las principales. Es decir, que por ejemplo, si no usamos ramas, sino flecha, la flecha gruesa es donde se coloca el título y las flechas más delgadas es la que se desprenden del título. Pero
El orden jerárquico es en dirección a las agujas del reloj. De arriba, de mano derecha hacia la mano izquierda. De arriba hacia abajo, dándole la vuelta. Siempre respetando que cada concepto lleva un color y que después que usted describa todo en ese concepto, debe cerrarlo con una nube para señalar este concepto no tiene nada que ver con el que sigue. Y por eso es que se le da un color diferente a cada flecha y a cada nube. Si la flecha del primer concepto es roja, su nube debe ser roja. Y la flecha del segundo concepto que describirá otro punto del tema, se le debe dar otro color. Y la escritura de las palabras, todas deben colocarla negra. Negra para evitar informalidad en su mapa mental. Ok. ¿Qué les ha parecido la clase de hoy? Gracias a Dios, la señal nos ayudó. Gracias al Señor, a través de esta plataforma se ha podido grabar y usted va a tener su clase y la podrá ver y revisar para que a la hora de hacer el ensayo, que es otra de las prácticas que vamos a realizar, usted se pueda llevar ese conocimiento. Amén. Entonces, vamos a orar, darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Ahora, Dios mío, que vamos a finiquitar este espacio, te pido que sigas bendiciendo a mis hermanos, que los sigas ayudando para que ellos sigan adelante y puedan alcanzar la meta, que no se desanimen, que no pierdan la fe, que si usted les ha permitido iniciar la carrera, usted los va a llevar hasta la finalización, que es la graduación. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que hiciste con nosotros. Gracias porque a través de la sangre de Cristo, nuestro cerebro puede ser restaurado, todo lo que el pecado ocasionó en la humanidad, quitando de él la gracia, la inteligencia, la sabiduría que desde un principio fue tu intención en crear el hombre, hoy puede ser restaurada a través de la unión del Espíritu Santo en nuestro ser, a través de la información científica, técnica y académica, para nosotros ser esas personas, esos seres humanos que dentro de tu corazón miraste a la hora de nuestra creación. Recibe tú la gloria y la honra, a ti te pertenecen y te alabamos y te adoramos porque eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde.